Muy buenas a todos, bienvenidos. Voy a hacer un vídeo un poco diferente, voy a hacer una presentación respecto a la periodización del entrenamiento, en este caso en el corredor de resistencia. Y nada, no me quiero enrollar mucho más, simplemente quería introducirlo y nos ponemos con ello, ¿vale? Vamos a la presentación. Bueno, pues ya estamos por aquí en nuestra presentación, así que voy a explicar de manera detallada algunas cosas, pero no quiero empezar sin introducir otras. Normalmente los modelos de periodización se han clasificado en dos grandes tipos, es decir, el modelo tradicional y los modelos contemporáneos. Y estos se basan a su vez en la cantidad de cualidades que se trabajan a la vez. El modelo tradicional tenía un enfoque en el que el volumen iba disminuyendo a lo largo de la temporada, la intensidad iba incrementando, pero quizá lo que más le identifique sea que se trabajaban varias cualidades físicas o varios contenidos a la vez. De ahí que generase determinados problemas, como puede ser la interferencia, monotonía, problemas de sobreentrenamiento y, en definitiva, todo aquello relacionado con esa gran cantidad de medios que se estaban trabajando. De ahí surgió el modelo de bloques, el modelo que propuso más tarde Berkochanski, y toda la periodización o modelos contemporáneos. Bien, estas serían las dos formas habituales de clasificar. No obstante, cuando hablamos de deportes de resistencia, es obvio que solo hay una característica que hay que mejorar, que es la resistencia. Y quizá con lo que más podemos jugar es con la distribución de la intensidad. Así pues, las zonas de entrenamiento o las zonas de intensidad, lo que llamamos la distribución de la intensidad, es la que va a condicionar el tipo de modelo. Por eso, como veis, y en resumen en el cuadro naranja, tenemos tres modelos que ahora veremos de manera pormenorizada: tradicional, umbral y el modelo polarizado. Dicho esto, hay que entender que los factores de los que depende la resistencia o el rendimiento en los deportes de resistencia principalmente se definen como tres en la literatura. Entre ellos tenemos la capacidad de consumir, absorber y transportar oxígeno, que es nuestro consumo máximo de oxígeno. También podemos encontrar los distintos umbrales en base a la determinación de estos, ya sea por cocientes respiratorios o umbrales de lactato. Y luego encontraríamos un tercer factor, que es la economía de carrera, muy relacionada con factores mecánicos y principalmente con la fuerza de nuestro corredor. Todos estos factores serían la parte biológica, pero es evidente que en el rendimiento influyen otras muchas cosas, entre ellas nuestra cabeza, los procesos centrales, es decir, cómo percibimos el esfuerzo, la capacidad de esfuerzo que tiene un deportista y, por supuesto, hay factores que nos rodean, factores ambientales que van a limitar también el rendimiento. Siguiendo con todo esto y con la complejidad que requiere el entrenamiento, hay que tener muy claro cuál es la bioenergética de la prueba que estamos trabajando. Habitualmente las zonas de intensidad se determinan, como estáis viendo en pantalla, en base a esos umbrales que os dejé anteriormente, o si queremos hacerlo un poquito más fácil, pues podemos ver factores de carga interna que son más simples de manejar para nosotros, como puede ser la frecuencia cardíaca o simplemente los ritmos de carrera, los cuales a su vez podemos asociar a una velocidad al consumo máximo de oxígeno que podríamos obtener de manera indirecta en un test de campo, ya que sería lo más fácil y asequible para todos como entrenadores y deportistas, o lógicamente de manera mucho más precisa la podríamos obtener en un test de esfuerzo. Lo que veis en la pantalla es una diapositiva que ya he puesto en varios vídeos y que nos viene a aclarar un poco toda esta terminología alrededor de los umbrales, que nos dice pues qué es cada cosa y normalmente cómo se mide. Así pues, lo que estáis viendo ahora son las demandas energéticas de una prueba de medio fondo. En este caso tenéis un 800 y un 1500. Estáis viendo que tienen una contribución anaeróbica importante, más cuanto menor es la distancia de la prueba. Lógicamente, en el corredor de fondo y gran fondo, cuanto mayor es la distancia de la prueba, la contribución anaeróbica disminuye y aumenta la contribución anaeróbica, la zona roja. Pero siempre nos va a quedar un residuo de velocidad anaeróbica, de fuerza, de capacidades, en definitiva, no tan relacionadas con el rendimiento aeróbico, sino con otros factores que es importante que trabajemos. De ahí la importancia del trabajo de la fuerza en el corredor de resistencia, no solo para la mejora de la economía de carrera, sino para dar estos sprints finales que también influyen en el rendimiento. Como decía, dentro de todos los factores que pueden condicionar una periodización o un modelo de periodización y la sintaxis tan complicada que hay alrededor de todo este mundo, yo me voy a quedar básicamente con dos: los medios de entrenamiento que usamos, ¿vale?
cualidades, por así decirlo, trabajamos a la vez, y sobre todo la distribución de la intensidad, que para mí es lo que realmente condiciona qué periodización voy a hacer con un deportista de resistencia. Es muy simple, cuánto tiempo voy a trabajar en una zona de entrenamiento o en otra. Bien, como decía, la intensidad la distribuimos en base a esos umbrales que hemos determinado en una prueba de esfuerzo normalmente. Tenemos el umbral ventilatorio 1 o el umbral ventilatorio 2 o el umbral de lactato 1 y 2. Según la distribución que tengamos de la intensidad o según la cantidad de kilómetros que hagamos a una determinada intensidad, obtendremos un modelo de priorización u otro. La campana de Gauss que estáis viendo en pantalla sería el modelo umbral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gran parte de la intensidad la pasamos trabajando en la zona del medio entre los dos umbrales, lo que llamamos la zona umbral, una intensidad aproximada del 70-85% del consumo máximo de oxígeno o de la velocidad al consumo máximo de oxígeno. Algo que podríamos considerar como alta intensidad, pero que no estaría dentro de los métodos de entrenamiento de intervalos de alta intensidad. El siguiente modelo que podemos ver sería el modelo tradicional, en el que gran parte del trabajo se hace a baja intensidad o casi todo el trabajo se hace a baja intensidad y el resto se divide entre alta intensidad y trabajo en zona umbral. Repito que estas dos partes se podrían considerar trabajo de alta intensidad, simplemente que aquí involucraríamos todos los medios de entrenamiento de intervalos y estos serían rodajes en zona umbral. El modelo polarizado lo que hace es una tendencia a disminuir mucho el trabajo en zona umbral y a llevárselo todo a un trabajo por encima de ese 90% de la velocidad al consumo máximo de oxígeno y velocidades supramáximas a través de métodos de intervalo. Y el resto se genera a través de una fuerte base de entrenamiento aeróbico de baja intensidad a lo largo de la temporada. Como su nombre indica, es una polarización de intensidades, una dicotomía bastante evidente, donde el trabajo en esa zona intermedia no es muy habitual. Y luego podríamos tener un modelo de alta intensidad, aunque esto es inviable a largo plazo. Esto se puede reservar para zonas o fases específicas de la temporada donde pretendemos enfatizar algún aspecto concreto y hacemos en ese caso sí una fase de potenciación a través de una organización de bloques. Bien, estas tres zonas de intensidad se podrían a su vez solapar con estas 5 que voy a describir a continuación. Básicamente estamos hablando de lo mismo, simplemente que con estas 5 zonas somos un poquito más precisos y lo que hacemos es delimitar muy bien esos puntos de corte. Esas zonas corresponderían a los valores que estáis viendo en pantalla y siendo la última columna el tiempo efectivo de trabajo, es decir, el tiempo que deberíamos de pasar a esa intensidad para generar las adaptaciones que nosotros pretendemos. ¿Qué es lo que suele pasar con la mayoría de corredores, sobre todo cuando no son expertos y no tienen demasiado nivel? Pues que generan un shift, una tendencia hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se les pide que corran en zona de baja intensidad, zona 1, adquieren más intensidad de la que se les está pidiendo. Y cuando se les pide que realmente entrenen con intervalos de alta intensidad, no están en esa zona de exigencia y van hacia abajo. Por lo tanto, se genera una tendencia a llevar una intensidad muy parecida a la del rodaje en zona umbral y eso, desde el punto de vista fisiológico, es bastante exigente y puede provocar determinados problemas. Por eso, la tendencia polarizada suele ser bastante buena. Se genera un grueso muy importante de trabajo a baja intensidad que no es tan exigente a nivel metabólico ni tiene tanto impacto para el organismo y luego cuando se busca calidad se hace con entrenamiento de alta intensidad. El problema está en cuando no se hace ni entrenamiento de alta intensidad de verdad ni se hace tampoco un entrenamiento de baja intensidad o un rodaje extensivo, sino que se tiende a ese centro y al final estamos en una zona conflictiva. Entrenamos a alta intensidad continuamente y eso no es bueno. Bien, eso es lo que estáis viendo en pantalla. Cuando se hace un análisis de la literatura al respecto, y este artículo de Kennedy Casado y Jordan Santos está muy bien, ¿vale? Lo que hay o lo que se ve es que las distribuciones tradicional en las que el grueso del trabajo es a baja intensidad, se toca un poquito la zona umbral y se toca un poquito la zona por encima de ese umbral con entrenamiento de intervalos, van bien, y la distribución del entrenamiento polarizado en la que apenas hay trabajo en la zona umbral y todo se reparte en entrenamiento de baja intensidad y entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pues también van bien. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho trabajo en umbral? Pues que no se
generan tantos beneficios y se cae en el riesgo de lesión y de sobreentrenamiento. Y no es lo que suelen utilizar tampoco la mayoría de atletas. Por eso, si os vais a decantar por hacer una periodización para el entrenamiento de resistencia, pues lo habitual es coger un modelo tradicional o un modelo polarizado. Realmente ambos hablan prácticamente de lo mismo. Simplemente, como estáis viendo ahí, el modelo polarizado no tiene tanto trabajo o no tiene apenas trabajo en la zona central y apuesta mucho por el entrenamiento de muy alta calidad con velocidades más elevadas. En definitiva, esto ya es una decisión personal y, como decía, aun queriendo hacer ese tipo de trabajo, de vez en cuando y sin quererlo, de manera indirecta, vamos a hacer esa tendencia al centro. Por lo tanto, es muy fácil que acabemos siempre en esto. Es muy fácil y muy lógico además. Sería lo habitual para cualquier corredor porque cuadra muy bien con los medios que hay que trabajar y con lo que hay que hacer. Bien, dicho lo cual, una regla muy sencilla a la hora de programar el entrenamiento es el 80-20. El 80% debe ser trabajo a baja intensidad y el resto del trabajo debería de ser a alta intensidad. Pero alta intensidad no quiere decir solo entrenamiento de intervalos de alta intensidad con velocidades muy altas. Alta intensidad también es el entrenamiento en la zona umbral. Por eso, como decía, tanto el tradicional piramidal como el polarizado van bien. Ya que nos vayamos más hacia un extremo o hacia otro depende de la elección personal de cada deportista. Quizá el deportista más entrenado tolera mejor ese modelo únicamente polarizado, donde casi todo el trabajo de alta intensidad es muy intenso, valga la redundancia. Y como es evidente, las carreras más largas se benefician más de trabajo a ritmo de umbral de la carrera, a ritmo de media maratón o de maratón, por ejemplo, y las carreras más cortas se benefician mucho más de velocidades más altas, supramáximas, porque al final hay un componente anaeróbico y de sprint importante, por ejemplo, en un 1500. Una vez que hemos llegado aquí y sabemos todo esto, pues bien, lo que tenemos que hacer es programar nuestra intensidad. ¿Cómo la voy a programar? Pues básicamente puedo hacer un test de esfuerzo en un laboratorio, que no es lo más asequible para todo el mundo, aunque sí es lo mejor, obviamente, es el Gold Standard. Puedo hacer un test de la Universidad de Montreal, que es un test que está muy bien, que funciona muy bien, pero que es complicado desde el punto de vista de la ejecución, requiere de recursos materiales, requiere de tener que poner equipamiento para hacer señales acústicas y es un poco coñazo, por así decirlo. O puedo hacer un time trial, es decir, puedo simplemente medir cuánto tiempo tardo en hacer una distancia determinada. Por ejemplo, nos vale un 1200 o nos vale un 2000 metros o un 2200 incluso. ¿En qué se va a basar que haga más o menos distancia? En el nivel del atleta. Si eres un atleta con determinado nivel, entonces ya puedes utilizar este tipo de distancia porque se va a relacionar bien con el tiempo límite, que es otro concepto del que no voy a hablar ahora. Si eres un atleta de menos nivel, quizá una distancia más cortita te beneficie más, ¿vale? Entonces, puedes empezar por cualquiera de estas, 1200, 1400, hacer un propio intento de 1500, el tiempo en el 1500 te va a servir como punto de partida para saber cuál es tu velocidad aeróbica máxima, que es de lo que aquí estamos hablando, de la velocidad aeróbica máxima, la velocidad que puedo mantener a mi consumo máximo de oxígeno. Hay otra solución también, hay un test de 5 minutos que va bastante bien también. Ese test consiste en durante 5 minutos intentar correr la máxima distancia posible. ¿Y qué te vas a encontrar? Pues que habitualmente haces, pues eso, entre 1200 y 1500 en una persona que no tiene un gran nivel de entrenamiento de resistencia, pero que está bien. Un atleta más pro, pues se puede ir por distancias por encima. Por eso, un time trial, un intento de cualquier distancia, es suficiente para encontrar nuestra velocidad aeróbica máxima. Vale, pues dicho todo esto, ¿qué medios de entrenamiento tengo? Pues es evidente que tengo el entrenamiento de moderada o baja intensidad y continuo y tengo el entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad lo podemos considerar como aquel que está por encima del 90% de la velocidad del consumo máximo de oxígeno, lo que se considera la red zone, la zona roja. Como decía, el entrenamiento en zona umbral ya es un entrenamiento de alta intensidad y por encima, pues es el típico entrenamiento de intervalos, ¿no? Ya sea a velocidad del consumo de oxígeno o a velocidades supramáximas por encima de este. Estos suelen ser los intervalos que se definen en la literatura, al menos en la revisión de Buchet y Lausen en 2013, que es un artículo de referencia y que aún queda vigente. Y bueno, todas estas son las variables que estos autores nos cuentan que pueden modificar el efecto del entrenamiento de intervalos. ¿Por qué pongo esa carretera ahí detrás?
o ese entramado de carreteras y autovías ahí detrás? Pues muy simple, porque el entrenamiento de intervalos puede tener muchos efectos en función de cómo gestionemos todas estas variables. Y si cambiamos cualquiera de ellas, vamos a generar una dirección u otra. Es decir, que podemos acabar donde queramos o podemos acabar justamente en el lado opuesto. Así que el entrenamiento de intervalos es una herramienta más, pero que hay que conocer y que utilizar con todas sus variables ajustadas a las necesidades del contexto. Dicho esto, ¿cuál es una buena receta que yo he visto en la literatura que puede funcionar bien para la mejora del consumo máximo de oxígeno, que como vimos al inicio es uno de los factores determinantes del rendimiento? Pues la que estáis viendo en pantalla. Parece ser que esto tiene incidencia directa en el consumo máximo de oxígeno, al menos de manera generalizada. Otra solución sería utilizar el tiempo límite. El tiempo límite es aquel que yo puedo mantener mi velocidad al consumo máximo de oxígeno. Ese tiempo se sitúa entre 4, 7, hasta 10 minutos en atletas muy buenos. Se supone que entrenar con un 60% de ese tiempo límite, es decir, hacer intervalos de una duración del 60% que puedo mantener ese tiempo límite, es suficiente o es una buena receta para mejorar mi consumo máximo de oxígeno y mi rendimiento en la carrera, en el caso de las pruebas de medio fondo e incluso en el gran fondo. Por eso, si yo soy capaz de mantener ese tiempo límite, vamos a poner 5 minutos o 6, quizá 3 intervalos de 3 minutos, de 3 minutos y medio, quizá de menos, quizá de más, dependiendo del atleta, pueden ser suficientes para generar adaptaciones importantes. Y el tiempo efectivo que voy a estar a través de esos intervalos, pues suele ser de media hora, quizá un poquito más, un poquito menos, pero se suele mover por ahí. ¿Ok? Así que llegados aquí, os voy a dar algunas claves para fondistas que estáis viendo en pantalla y que son bastante evidentes. Como decía, todos nos vamos a beneficiar de modelos de periodización tradicionales, es decir, modelos en los que poco a poco aumentamos la intensidad, ¿vale? Pero en los que empezamos con un trabajo con mucho volumen a baja intensidad, ya que el grueso del trabajo, la mayoría del trabajo va a estar ahí. ¿Cómo voy a progresar a lo largo de mi vida deportiva? Pues con un simple incremento lineal de la carga en kilometraje total a lo largo de la semana. Cualquier atleta que se precie mete un alto volumen de kilómetros a la semana y esta es la forma más simple de progresar. Una vez que he llegado a alcanzar ese alto kilometraje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo siguiente sería empezar a trabajar con más intensidad y mejorar todos mis procesos de entrenamiento de alta intensidad, intentar optimizar todos esos recursos. Pero ahora bien, ojo, el entrenamiento de alta intensidad, como dije, es bastante duro. A nivel biológico te puede dejar muy quemado. Así que, aun siendo un atleta de alto nivel, más de 3 sesiones a la semana ya sería una pasada. Así que incluso te diría que con una o dos es lo suficiente para empezar. Puedes meter 3 en fase de potenciación, pero más de eso sería inviable, siempre y cuando hagas realmente entrenamiento de alta intensidad, porque muchas veces es lo que he dicho antes, se ve algo que parece entrenamiento de intensidad, pero no lo es. Así que cuando se cumplan los parámetros que este requiere, con menos de 3 sesiones es suficiente. Obviamente el entrenamiento de fuerza es vital si quiero ser un buen corredor. Estoy harto de decir esto por todas partes. Fijaos la diferencia entre un corredor principiante, un corredor amateur popular y un corredor avanzado en cuanto a la cantidad de peso que son capaces de mover en una sentadilla. Obviamente también se va a reflejar en su capacidad de salto, aunque aquí no parezca muy evidente, y esto a su vez repercute en la economía de carrera. Un corredor más fuerte es un corredor más económico porque sus tejidos almacenan y liberan mucho mejor la energía elástica. No solo esto, su nivel de reclutamiento a nivel motor es mucho más eficiente y a nivel bioenergético, por supuesto que también. Así que para ser más resistente hay que ser más fuerte. Y quizá lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a correr, antes de ponerte en forma corriendo, es ponerte fuerte para correr. Esto ya es simplemente el resumen de lo que os acabo de contar, que viene de Ron Star y Íñigo Mújica. Y bueno, es de un artículo de revisión bastante interesante que nos deja una tabla muy gráfica sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza respecto al rendimiento en la resistencia. Lógicamente, ese entrenamiento de fuerza tiene que ser con sentido y con base. Es decir, no se trata de entrenar como un culturista cuando eres corredor. Se trata de entrenar como un corredor
puesto que, valga la redundancia, eres corredor o atleta. Así que en la fuerza, que es tremendamente específica, ya lo he dicho muchas veces, intervienen infinidad de factores que hay que tener en cuenta. Y no es lo mismo empujar hacia arriba que empujar hacia adelante, que trabajar con una pierna o trabajar con las dos, o trabajar condiciones estables o inestables. Y todo eso va a influir en cómo se comporta después mi adaptación o mi curva de fuerza y velocidad. Nos va a interesar un desarrollo de toda la curva, más en este tipo de atletas, es decir, mejora de reclutamiento motor y por lo tanto de la fuerza máxima dinámica y una mejora de la expresión de fuerza rápido. Una vez que ya estoy muy avanzado, pues quizá nos interese irnos siempre aquí. Pero en fin, esto ya son detalles de los que no hace falta entrar, pero sí ten en cuenta que entrenar la fuerza para un deportista de resistencia, para un nadador, para un ciclista, para un atleta, no tiene nada que ver con entrenar la fuerza para un culturista. Hay que abandonar el entrenamiento del culturista en el deporte porque son dos mundos totalmente distintos. Así que nada, a modo de resumen, ahí tenéis cuáles serían las consideraciones respecto al entrenamiento de fuerza en un corredor de resistencia. ¿Debo de entrenar con pesas? Sí. ¿Puedo usar intensidades elevadas? Sí, deberías. ¿Puedo usar velocidad elevada? Sí, deberías. ¿Cuántos días a la semana? Pues entre 2 y 3 en fases iniciales. Cuando esté en fase competitiva y si ya tengo más nivel, lo puedo reducir a una o incluso no entrenar porque necesito centrar todos los esfuerzos en la carrera. Pero en principio sería una buena consideración. ¿Durante cuánto tiempo mínimo hago esos bloques de entrenamiento? Pues entre 8 y 14 semanas son periodos razonables para conseguir adaptaciones crónicas a largo plazo. ¿Y cómo he de mover la carga? Obviamente siempre rápido, repito, no somos culturistas, somos atletas. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una periodización tradicional, un modelo tradicional y cómo encajaría las intensidades en cada fase. Empezamos con mucho volumen a baja intensidad, poco a poco nos vamos acercando a zonas de entrenamiento en el umbral y al final, en fase competitiva, pues estamos trabajando en intensidades propias de la competición, si hablamos de medio fondo, por ejemplo, o si hablamos de gran fondo, pues podemos estar usando el entrenamiento de intervalo de alta intensidad para buscar otras adaptaciones que son diferentes a las que ya habíamos hecho aquí. ¿Significa aquí, en esta fase competitiva, que no estoy tocando esto? Como he dicho, el 80% del trabajo es aquí. Entonces, claro que hay entrenamiento de baja intensidad en la fase competitiva. No obstante, se está enfatizando otra parte, pero al final, en el montante total, va a salir esa regla aproximada del 80-20. ¿Ok? Es evidente que hay que tener en cuenta que no podemos entrenar como un atleta pro. ¿Por qué? Estáis viendo que un atleta subélite, no hablamos de los mejores, de los top, pero sí de gente ya muy buena, entrena entre 10 y 14 veces a la semana y con un montante de horas bastante tremendo, por no hablar de los kilómetros, desde 120 hasta 140 y si hablamos de maratón, 200 y pico kilómetros. Un atleta amateur, ¿qué va a hacer? 4, 5, 6 sesiones, 8 con suerte porque se le haya ocurrido doblar alguna semana, como máximo 10 horas, que ya serían muchas, de entrenamiento único y exclusivo de resistencia. Eso es, vamos, eso sería ya algo idílico. La realidad es que es menos. Hablamos como mucho de 30 y con suerte 60 kilómetros de medias semanales. Así que, obviamente, aunque la periodización y el modelo siga el mismo esquema, no podemos ni de lejos trabajar con esos volúmenes. Así que, de nuevo, repito, ese 80-20 funciona, pero sí es verdad que en este deportista amateur probablemente el entrenamiento de alta intensidad suba porcentualmente por una simple razón. Porque es más efectivo, buscamos trabajar en zonas de potenciales adaptaciones sin generar demasiado trabajo vacío. ¿Qué pasa? Que cuando hemos explotado todo eso, la única vía que le queda al corredor es aumentar el volumen. Y no puede aumentar el volumen, ya os he dicho, de entrenamiento de alta intensidad. Tiene que aumentar el volumen de entrenamiento de baja intensidad. Así que si quieres ser mejor corredor, simplemente vas a tener que correr más. No queda otra. Esto no es más que un reflejo de lo que os comentaba antes, ¿vale? La cantidad de horas anuales que echa un pro. A nivel de caso práctico, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Pues vamos a hacer ahí un poquito de humor, ¿no? Con este meme. Es el típico corredor que, en fin, empieza a hacer carreras populares, pero ni de lejos tiene nivel como para plantearse hacer algo más allá que simplemente participar.
Esas serían sus características principales. Y bueno, con esto es lo que nos enfrentamos a diario la gran mayoría de entrenadores. Este sería un calendario competitivo de una prueba de fondo, por ejemplo, aquí en Granada, en la Diputación, ¿vale? En el que estáis viendo pues todas esas pruebas que nos podemos encontrar. Que el corredor, aun no siendo muy bueno, quiera puntuar y por lo tanto va a tener que hacer sí o sí 10 carreras, y eso ya va a ser su propio entrenamiento, es decir, la propia carrera, su entrenamiento, porque va a ser muy exigente, o simplemente plantear cualquiera de ellas pues como un pico de forma y ya está. Quizá el año que viene se pueden plantear más carreras y hasta en otro pues plantearlas todas. Pero esto es que no se pueden hacer ningún tipo de plan porque todo va a depender de lo que te encuentres con cada persona, ¿ok? Y bueno, esto sería para mí una propuesta muy sencilla de una fase preparatoria. ¿Por qué solo os pongo una fase preparatoria? Pues es muy simple. Si miráis desde que aparece la última carrera hasta que empieza la primera, tenemos aproximadamente 3 o 4 meses. Entonces, sería lo que dura esa fase preparatoria en un modelo tradicional y yo voy a contar cómo la plantearía, aunque las opciones son millones y lógicamente es más que discutible y se pueden hacer miles de apreciaciones. Simplemente es una más, ¿vale? Pues yo empezaría unas primeras 4 semanas haciendo una mezcla o un batiburrillo de varias cosas para ir generando esa base en el corredor. Como decía, ponerlo fuerte para que pueda correr, no ponerlo en forma corriendo. Así que tiene entrenamiento de baja intensidad, tiene algo de entrenamiento de alta intensidad y tiene bastante trabajo de fuerza. Dentro de los medios de velocidad podríamos incluir esos trabajos de fuerza también, es decir, se solapan. La fuerza no es algo aislado que se trabaja en el gimnasio y la velocidad no es algo aislado, sino que depende de la fuerza. Al final es una forma de hacer nomenclatura, de separar los medios para que me podáis entender, pero lógicamente todo esto lleva una agrupación y una visión holística conjunta de absolutamente todo, ¿ok? Esto sería para mí unas primeras 4 semanas, una primera fase, y bueno, aquí tenéis descrito un poco cómo lo haría. Repito, son varias las formas y digamos que cualquier apreciación que se pueda hacer, pues es bienvenida. ¿Qué haría en una segunda fase? Ya una vez han pasado esas 4 semanas, se supone que ya ha empezado a entrenar, pues bueno, sigue todo igual, pero simplemente uno de los días de descanso lo elimino y vuelvo a añadir trabajo de baja intensidad. Vamos acercándonos a esa regla del 80%, ¿no? Es decir, simplemente metemos más kilómetros, los que tolere el deportista, que pueden ser pues desde 2 a 20, pero esto ya depende de cada uno, ¿vale? Perfecto. En una tercera fase, semanas 9 a 12, pues ese trabajo que había metido antes a baja intensidad lo intensifico un poco, le empiezo a acercar a las zonas de trabajo ya más elevadas, más propias de la carrera, para que vaya adquiriendo sensaciones. La fuerza la sigo manteniendo en 2 sesiones y el entrenamiento de alta intensidad pues sigue ahí. ¿Que puedo quitar una sesión de fuerza y mantener o meter una de HIIT? Podría ser, ¿no? Pero yo seguiría apostando por el trabajo de fuerza al menos hasta que no pasen esas 12 semanas y vea adaptaciones realmente notables. ¿Ok? Y ya, en una fase competitiva, pues nos preocupamos más casi porque descanse que de que entrene, ¿no? Porque la propia competición, como os decía, en sí misma sería el entrenamiento. Más si este corredor se ha empeñado en correr todas las competiciones del calendario que había ahí puestas. Porque va a tener un montón de entrenamiento a lo largo de esa fase en zona umbral y alta intensidad, y eso, como decía, es muy exigente. Así pues, termina de competir, descansamos, seguimos tocando el entrenamiento de fuerza, podemos hacer una serie de entrenamiento de alta intensidad, más enfocadas al entrenamiento puro y duro de la velocidad, buscando reclutar un perfil de fibra rápida, ¿vale? No fibra oxidativa, sino fibra glucolítica, y en definitiva, trabajar lo que no es tan habitual. Seguimos metiendo entrenamiento de baja intensidad para no olvidar esa base. Vuelvo a incidir en el entrenamiento de alta intensidad, puesto que estamos en un periodo competitivo y quizá a lo mejor nos interese ir a ese reclutamiento selectivo o a esa intensidad que no se ha tocado durante todas las fases anteriores y, lógicamente, previo a competición descansamos. Aquí se ha metido
un entrenamiento de baja intensidad, variable, es decir, con quizá periodos en zona umbral, pero esto es una opción en la que supuestamente podemos intuir que lo aguanta. Si creemos que no lo aguanta, pues simplemente este deportista volvería a descansar o haría algo más liviano. Todo esto queda muy abierto. Y poco más. La programación del entrenamiento de la fuerza, pues aquí os dejo un ejemplo de cómo yo lo haría. Estos son vídeos que vais a poder ver en el canal, es decir, todos estos ejercicios están aquí en este canal y podéis entrar y verlos. Así que os recomiendo que los pinchéis y los veáis. Lógicamente desde este vídeo no vais a poder pinchar porque esto es una presentación mía, pero siempre podéis buscarlo. Y simplemente, pues este sería el segundo bloque y continuaríamos con un tercero. Y para terminar tendríamos una fase de taper. ¿Qué es una fase de taper? Es una puesta a punto, una reducción de la carga de entrenamiento. ¿Cómo la afronto yo? Pues no la voy a explicar de manera muy detallada porque precisamente tengo un vídeo y cuando edite este supongo que lo dejaré también para que pinchéis en una de las ventanitas que os sale por aquí. Pero el taper simplemente significa reducir normalmente el volumen, no reduzco demasiado la frecuencia ni la intensidad, porque si reduzco la intensidad pierdo las adaptaciones que estaba generando y si reduzco la frecuencia me pasaría algo igual, me desentrenaría, pero sí que quito mucha carga para intentar conseguir un efecto de supercompensación, de recuperación del cuerpo que me vuelva a un estado ideal, me ponga fino realmente. Y aquí estáis viendo los efectos que puede tener un taper. Todo esto son estimaciones, que en palabras del propio Íñigo Mújica hay que entender que el taper no hace magia y un taper puede mejorar desde un 0,5% el rendimiento hasta quizá un 6%. Ahora bien, si nos toca ese 0,5%, pues bueno, nos quedamos con eso. Si conseguimos un 6%, pues genial. Pero repito, no hace magia. Lo que no hayas hecho durante la temporada, no lo vas a conseguir durante el taper. Dicho lo cual, termino con esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Sobre todo, es bastante didáctico y creo que tiene información de calidad, así que utilizadlo bien y si os gusta, dejadme vuestros comentarios, dejadme vuestra opinión e interactuar, que podamos tener varias opiniones. Sin más, hasta pronto. Muchas gracias.